en una emisión más de su programa La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Y esta tarde estaremos charlando sobre una novela bastante interesante, más que nada por el contexto de que se escribe o se narra en un pueblo de Nuevo León, Linares, con algunos personajes que sobresalen, ¿no? A más que nada cargadas de realismo mágico. Es una novela de Sofía Segovia, una historia donde la memoria, el afecto y lo íntimo dialogan con lo extraordinario. Y esta tarde nos acompaña Caro Aguilar para hablarnos sobre esta novela interesante y sobre todo porque relata una parte histórica de nuestro país y sobre todo, como lo hablábamos fuera del aire con Caro, nos da una pauta cíclica de lo que sucede, ¿no? Más que nada por el contexto de una pandemia que también se narra bastante excelente por la autora en esta novela El murmullo de las abejas, que nos viene a compartir Carolina. Pero antes que nada los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38 250-31 y 317-38-265-32. También lo pueden hacer vía WhatsApp al 317-121-2325 o nos pueden escuchar vía internet en www.udg.com, /radio UDG, /Autlán. También lo pueden hacer a través de nuestra red social Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 de FM, o también a través de X e Instagram es @radio UDG Autlán. En este momento les saluda, como todas las tardes de lunes, Miguel Ángel Santana, en una edición más de su programa La Borra del Café. Agradecemos a la subdirección regional a Elia Macías, pues en la conducción un servidor, en la producción a nuestro amigo Silvestre Canil y en la operación técnica y transmisión en Facebook Live Aldaira Erechiga. Como lo comentaba hace un momento, esta tarde nos acompaña Carolina Aguilar, que nos viene a compartir El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Bienvenida, Caro. Hola, muchas gracias por la invitación, muy emocionada de contar un poco de este hermoso libro. ¿Qué te hace escoger este libro, no? Sobre todo porque, bueno, estaba viendo en páginas de YouTube y algunas en Instagram, ha tenido una crítica bastante aceptable, ¿no? Es un libro bastante recomendado y sobre todo porque ha tenido bastantes traducciones a diversos idiomas. Sí, justamente eso estaba yo también viendo, que es uno de los libros más traducidos de escritores mexicanos. El libro llegó a mí de una manera como muy especial. Yo ya sabía de él, porque creo que cumplió 10 años, si no me equivoco, el año pasado. Y llegó de una manera muy especial porque entre amigos hicimos un club de lectura y fue el libro que nos tocó este mes, por decirlo así, en el mes de enero. Yo ya lo había visto igual que tú, como que muy en todas las redes, ¿no? De que es súper popular. Y me tocó leerlo y la verdad fue una historia que me llenó el corazón, podría decirlo. Fíjate, no soy fan de realismo mágico o de este tipo de literatura. Me gusta un poquito más la literatura política o policíaca, pero sin embargo el libro tiene sabor, le encuentras bastante rápido, una fluidez, más que nada es muy amena la escritura de la autora. Sí, creo que una de las aportaciones o lo que nos puede brindar Sofía Segovia, yo nunca la había leído hasta en esta ocasión, fue la forma en que narra, ¿no? Como que en cada capítulo lo narra un diferente personaje, entonces no solo lo vemos desde la perspectiva de una sola persona la historia, entonces creo que eso también es bastante enriquecedor, que no es lineal, por decirlo así. Tenemos diferentes perspectivas de cada uno de los personajes y sí, como tú dices, es como muy, muy lindo, ¿no? Sí, no, es bastante interesante, sobre todo cómo juega con esos personajes, ¿no? Y el sentido que le da a cada uno de ellos y cómo los enraiza a un entorno familiar, ¿no? Vemos que es la familia Morales. La familia Morales. Me decías que te sentías identificada con esa familia, pero que vemos que cada personaje juega un rol bastante interesante en la novela y sobre todo Simonopio, ¿no? Que es como que algo dices, oye, como un niño envuelto en abejas llega a esta familia y dices, le hayan picado las abejas, ¿no? En una conducta natural. Sí, claro, ese es parte pues del realismo mágico que nos comporte Sofía Segovia. La historia pues nos relata eso que mencionas, a una familia del siglo XX, época de revolución, que también eso es muy interesante que nos comparte Sofía, que es como todo este momento histórico y cómo llega un niño, ¿no? Un niño de la nada que aparece como arte de magia, vaya, rodeado de abejas, ¿no? Y creo que es bastante interesante cómo nos va desarrollando
la importancia, por decirlo así, o el significado de las abejas durante toda la historia. Sí, y más que nada vemos cómo esta cuestión que se vuelve como mágica, ¿no? Podemos decirlo, también convierte al personaje en un ser especial, ¿no? Creo que le ponen mucho énfasis a Simonopio, y después de la llegada de Francisco, el niño menor de la familia, Francisco Chico, podemos decirlo, cómo le ponen este misticismo, ¿no? Pero que es un misticismo que va cargado de historia. Sí, es como, pues ahora sí que el género, ¿no? Realismo mágico, porque nos habla de magia, pero de realidad, y vemos a una familia mexicana, a mí también me encantó eso, una familia mexicana integrada por la mamá, que era una ama de casa, pero que tenía un amor y una pasión a lo que hacía, a su singer, su máquina de coser, a Francisco, un papá protector que cuidaba por los otros. Era una familia bastante rica para la época, eran hacendados, pero aún así se ve a Francisco desde una perspectiva que quizá a veces no vemos en los libros, ¿no? Que solo vemos que los hacendados eran malos, X, ¿no? Y aquí vemos a un Francisco paternal, yo así lo sentí, y cómo Simonopio llega a esta familia y crea esa unión, esa magia, ¿no? No, algo que dace así como que en el punto medular de esta cuestión, refleja una familia tradicional mexicana, ¿no? Basada en las costumbres, muy arraigado en el aspecto familiar, pero que también retrata toda una escena muy diferente, ¿no? Porque también se llega a hablar en la novela de Segovia que Francisco era un hombre justo, ¿no? Decía, sabía el valor que tenía su personal de servicio, ¿no? Tan es así que los adoptaba como que si fueran de la familia, ¿no? El personaje principal que lleva a Simonopio, que es Nana Reja, la Nana Reja, vemos cómo está integrada a su seno familiar. Sí, forman parte de su familia, y cómo cada uno de los personajes, como les comentaba, cada capítulo, pues algunos los cuenta un cierto personaje dentro de la historia, y es muy interesante ver cómo ven a Francisco, ¿no? Y romper un poco con eso que nosotros usualmente creemos como de esa época que eran súper malos y todo eso. Es muy bonito como ver todo ese lado. Y de Francisco yo también rescataría pues, su resiliencia, su habilidad al cambio, ¿no? De que, sin spoilers ni nada, pero sí habla mucho de cómo como agrónomo hizo tantos cambios, cómo tuvo que jugar. Estábamos en una época política difícil, era en la época de los agraristas, ajá, se me fue el nombre. La reforma agraria. Y todo eso, y cómo es una revolución que afectó también a los agricultores, y cómo él es un resiliente que busca oportunidades, obviamente con ayuda de Simonopio, sin querer, pero queriendo, obviamente, cómo lo apoya, ¿no? Y es eso que dices, ¿no? Cosa como que todo muy familiar, ¿no? Todos eran un conjunto, ¿no? Es que llega un momento donde Francisco está como en retrospección, diciendo, ¿qué voy a hacer? Me van a quitar propiedades, me van a quitar tierras, más que nada porque llegaban los revolucionarios que ya no sabía cuáles eran los buenos, cuáles eran los malos, y decía, me quitaban siembras, me quitaban tierras, se aprovechaban de las haciendas y todo. Entonces como que él también se puso a pensar, ¿qué va a pasar si yo excedo el reparto agrario, ¿no? Podemos decirlo, que estaba en boga? Entonces ahí hace o refleja ciertas cualidades de una persona que sabe adaptarse a los cambios, como bien lo comentas, pero que siempre pone al principio a su familia, ¿no? Y a su familia y a sus colaboradores, como tú lo mencionabas hace un momento, no los dejaba a la deriva. Ahí hay un personaje bastante interesante, el Espiricueta, sí, que es como el antagonista, por decirlo, de la historia, que tiene mucha relevancia, pero hasta cierto punto, a pesar de que Francisco supiera que era malo o que tenía otros beneficios, siempre estuvo para él, siempre lo trató de apoyar en cada momento. Fíjate que ahí hay una cuestión, como dices, era malo, pero también era como un poco pesimista, ¿no? De decir, veía una realidad diferente a la que veía Francisco, ¿no? De decir, hay gente mala en el mundo, como todo, pero tanto el personaje no lo veo como muy malo, sino como un hombre pesimista. Con otra realidad, ¿no? Decepcionado de la vida, ¿no? Podemos ponerle en este sentido, y como lo dices, con una realidad muy ajena a la que se estaba viviendo en la familia, ¿no? Tan es así que la llegada de Simonopio, pues fue uno de los primeros que le dio el beso del diablo, ¿no? Sí. Es muy interesante y cómo nos los describe nuestra amiga Sofía Segovia, sobre cómo cada uno tiene diferente visión de la realidad, ¿no? Francisco, él decía, trato de ser el más justo, trato de repartir mis bienes, trato de apoyar a los empleados, y él
yo me quedé un poco con eso, ¿no? Como veía todo negro, como tú decías, así como todo pesimista, fue atrayendo eso, ¿no? Desde su egoísmo hasta con su propia familia, ¿no? Entonces, es bonito el libro, a mí me gustó mucho esa parte porque vemos diferentes formas de ver una misma situación y creo que a veces como seres humanos, porque creo que todos los libros se deben de transmitir a tu momento, a tu vida, y creo que eso me deja, ¿no? Porque Espiricueta era súper negativo, odiaba al mundo, todos son malos, y a veces uno así es, ¿no? Llega a una situación y, ay, no, qué horror, está muy feo, ¿no? O puede ser ese Francisco, puede ser ese Simonopio que busca verle el lado positivo, verle cómo voy a cambiar. Sí, está mal, pero ¿qué puedo hacer, no? Entonces sí es como que eso me dejó a mí en lo particular. Sí, es que el contexto histórico está bastante puesto a la realidad que estaba viviendo Espiricueta, ¿no? Vemos una revolución que no acababa, No. Donde los revolucionarios enarbolaron una noble tarea de decir, vamos a sacar del poder a un dictador que era Porfirio Díaz por 30 años y se va Porfirio Díaz y llega 1915 y todavía los problemas persisten y que dice, los que nos vendieron la idea de que íbamos a sacar del poder a Porfirio Díaz se convirtieron en unos bandoleros, ¿no? Ajá. Era algo que nos hace reflexionar en esta trama. Entonces tú dices, los elementos estaban dados, ¿por qué? Porque los revolucionarios llegaban y saqueaban tus haciendas, ¿no? Y no les importaba cómo lo conseguiste, si ibas a tener para Con la las próxima mujeres siembra, también. la semilla. Entonces, pues te hace como rejego a la situación, pero también Francisco siempre trató de evitar que la revolución llegara a su hogar, ¿no? Es decir, mantenerlos alejados de los problemas revolucionarios. Sí, como muy paternal es lo que yo en el club de lectura comentaba, ¿no? Francisco es como un papá protector, ¿no? No fraterno, es más bien paterno, ¿no? Así como los voy a cuidar, voy a proteger, voy a ver por mis hijas, voy a ver por mi hijo y por mis empleados, ¿no? Entonces, sí, es como yo nunca había leído ningún libro como histórico como en México, ¿no? Quizás de otros lados y eso es muy enriquecedor también, pues ver nuestra propia historia, ¿no? Y darnos cuenta cómo verlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque usualmente en los libros de historia de la escuela, pues lo veíamos como son los peores, ¿no? Y aquí nos muestran otra cara, ¿no? Y creo que eso es muy bueno. No, y es que fíjate, me gusta mucho la historia novelada, pero esta tiene una característica especial que da los datos muy reales también, pero que a la vez juega con esta sensación de decirte, estás en una historia que estamos construyendo, ¿no? O que está construida a través de personajes que pueden resultar ficticios. Sí, algo Sofía Segovia mencionaba de la licencia creativa en las últimas hojas y en entrevistas ella siempre menciona que como escritor tienes esa licencia creativa de crear a través de lo que ya tienes. Obviamente no es una historia pues 100% real, está basado en hechos históricos, pero es muy interesante porque ella se da como esa licencia para agregarle la creatividad a las situaciones, ¿no? Sí, hay un libro que me recuerda esta novela, fue de Kingo Nonaka, es el samurái de la Graflex, donde también a través de la historia empiezan a jugar con personajes, pero te van relatando una historia que está ocurriendo, que fue vivida en un contexto histórico, pero también juega con personajes irreales, ¿no? Pero que te contextualiza bastante bien, porque dices, mucha gente le resulta complicado leer historia, y más que nada por el antecedente que tenemos de la primaria, sí, que ¿no? es aburridísimo lo que Y quieras. que te obliga, ¿no? A memorizar datos históricos, que cuándo fue la independencia de México, y ahí estás Las fechas. macheteando, ¿no? Y aquí es una cuestión histórica bastante amena. ¿Por qué? Porque no te da de sopetón la información, sino la va trabajando en el contexto. Y creo que en el lector, yo les digo, no sé como mucho de historia, pero creo que crea en el lector querer investigar más, por decirlo así. Mencionó una pandemia en el libro y ya nosotros fue como de que, ¿quién se habrá muerto más en la pandemia de la gripa o ahorita en la actualidad? Ajá. No se hace investigar, ¿no? O sea, como no quedarnos solo con el libro. Y vemos también cómo los procesos médicos cambian muchísimo, ¿no? Sí. En aquella vez dice el médico, pues se murió de un infarto o paro cardíaco, ¿no? Sí. Sin contextualizar los problemas, los antecedentes, ni nada, más decían, se da cuenta cuando ya le llama para que vaya a a otra revisar. paciente. Y ahorita que decías, bueno, quizá no tengas nada tanto que ver, pero hablando de la medicina, creo que también tiene esos tintes de comedia o cosas, bueno, a veces me reía con el libro,
con temas así médicos, ¿no? Que, bueno, no, es que no quiero contar tanto, pero para que lo lean, ¿eh? Pero hay una parte que dicen que uno resucitó, no sé si le dicen Jesús Lázaro. Lázaro, ¿no? Entonces es muy chistoso, hay como que, hay cosas que te hacen reír porque viven en otra, hace mucho tiempo, obviamente. Entonces ya cuando lo pasas a la actualidad, como tú decías, pues ya es como que se te parece cómico, ¿no? Sí, no, simplemente ve los personajes, ¿no? La mayoría de los personajes que salen en la trama, más que nada como Francisco, que se tuvo que ir a Europa a poder instruirse, porque en México la educación era como que muy limitada. Entonces vamos a ver que 1910 aquí en México, pues el sistema de enseñanza o el sistema educativo estaba limitado, ¿no? Sí. Y no todos podían participar de eso. Entonces todos vivían como que más que nada en la cuestión de lo espiritual, lo místico, las cosas de brujería, no brujería, Ajá. de cosas sagradas y todo. Porque la novela casi empieza con una relación así, ¿no? De decir, estamos hablando de un pueblo que, bueno, cuando Nana Reja Reja. encuentra al niño, ¿no? Decían Sí. que Ya cerca se de Linares estaba un lugar de brujas, ¿no? Sí, o sea, tiene mucha magia. Ajá. Ahora sí que es muy mágico y como tú dices, es por la situación, ¿no? Yo pienso que había menos como fuentes de información, entonces, ¿qué pasa? Si no sé de qué es, fue magia, ¿no? O fue el diablo, ¿no? Fue el diablo, Sí. ¿no? Fue un milagro, fue algo. Simplemente con la condición de Simonopio, ¿no? Que decían, tiene el paladar hendido, Ajá. todo. Pues ahorita lo conocemos comúnmente como Un labio labio leporino, pero leporino. decían, es que no tiene cura, es Ajá. porque lo besó el diablo. Entonces sí dices, faltaba mucho de investigación, pero también de acercamiento educativo. Educativo, sí. Y también ahí Francisco la familia, ay, se me fue el nombre, Beatriz, perdón, la esposa de Francisco, ella también acercaba a que sus hijos, sus empleados aprendieran a leer en una parte, entonces también les digo que no es que esté enamorada de la familia Morales, pero siento que es una familia muy íntegra, ¿no? Que buscaba el bien común. Sí, tan es así. Hay una parte también en la novela de Segovia, donde, como tú lo comentas, les proporcionaba o les trataba de procurar una educación, al menos para que se defendieran en Ajá, la que vida, supiera ¿no? leer y escribir. Y si nosotros nos vamos a revisar mismo tiempo, haciendas del sur del país, era una explotación brutal, ¿no? Ujú. Hay un libro de Túner, México Bárbaro, creo que se llama, en donde explotaban a los indígenas hasta que tronaban, ¿no? De decir, ¿por qué? Por explotar el genequén. Entonces vemos que la familia protegía a sus propios trabajadores, su propia gente, y los englobaban en una familia como tal. Sí, es muy, como si es una historia muy, muy bonita. Ah, yo sí la describiría en una palabra, una historia bonita que te llena el corazón. Claro, bueno, llegó el momento de irnos a nuestro primer corte. Aquí el tiempo se nos pasa así volando, ¿ve? Ya casi estamos a la media, pero tenemos que ir a nuestro primer corte de estación. Muy Y bien. regresamos con la plática del libro de Sofía Segovia, El murmullo de las abejas. El murmullo de las abejas inicia con un hombre anciano que sube a un taxi en Monterrey y pide ir a Linares. El trayecto es corto, lo que se abre durante el camino no. Mientras el paisaje avanza, la memoria se impone y el pasado empieza a contarse solo, sin pausas ni concesiones. Así emerge la historia de una familia ligada a la tierra y al paso del tiempo, y también la de un niño distinto, silencioso, siempre rodeado de abejas. Simonopio no habla, pero escucha lo que otros no alcanzan a percibir. Las abejas, sus compañeras constantes, presienten lo que está por suceder y guardan lo que no puede decirse. En la casona de Linares, donde las mujeres resisten y el aire huele a naranjos, incluso la muerte parece seguir otras reglas. Aquí el mundo se entiende con más de 5 sentidos. La novela avanza entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo improbable y lo profundamente humano, donde el destino se manifiesta en señales pequeñas, persistentes, difíciles de ignorar. Una
espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos. Radio UDG. La Hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado. Sofía Segovia escribe desde la intuición y la memoria. Nació en Monterrey, lejos del centro editorial del país, y desde ahí aprendió a mirar con atención lo que suele quedar fuera del foco. Estudió comunicación, pasó por el periodismo y los talleres literarios, y descubrió que contar historias era también una forma de reclamar territorio. Se asume como escritora de brújula, avanza guiada por la tripa, pero con los pies bien plantados en la historia. Investiga, documenta, escucha. En sus novelas los grandes acontecimientos no son telón de fondo, sino fuerzas que atraviesan la vida cotidiana y la transforman. Con El murmullo de las abejas alcanzó lectores en distintos países y lenguas, confirmando una voz que dialoga con el realismo mágico sin copiarlo. Su escritura es contenida, sensible, atenta a los detalles mínimos donde se esconde lo esencial. Segovia escribe para que algo se quede vibrando después, como un zumbido persistente en la memoria. Arriba de aquel árbol se subió mi pensamiento, arriba de aquel árbol se subió mi pensamiento, y después que estaba arriba no había por dónde bajarse, y después que estaba arriba no había por dónde bajarse, a la resbalosa y zamba, y a la que se resbaló, a la resbalosa y zamba, y a la que se resbaló, tu maire zamba la mía no, tu maire zamba la mía no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de regreso en este su programa La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Y esta tarde, como todas las tardes de lunes, estamos conversando con Carolina Aguilar, El murmullo de las abejas, de la autora Sofía Segovia, un libro bastante extraordinario. Y como lo comentábamos, hay novelas que se leen en voz baja y se quedan resonando, ¿no? Que es parte de la esencia, ¿no? También de la novela, ¿no? Por la cuestión del murmullo de las abejas. Caro, ¿algo más que nos quieras comentar sobre esta novela? Sabemos que surge de la intención de compartirla en un club de lectura, pero que te gustó mucho y sobre todo que llama la atención, ¿no?
cómo empieza la historia. Claro, el cómo empieza creo que es como donde yo pienso que en cualquier libro las primeras páginas son las que te enganchan a continuar, ¿no? Y eso nos entrega Sofía Segovia en los primeros capítulos. Nos explica, como les comentábamos en la primera parte, estamos en época de revolución, en una hacienda y con un personaje muy especial que es la Nana Reja. Era una viejita que amamantó a toda la familia de los Morales, que prácticamente era una estatua en su, ¿cómo se llama? Que los niños en su mecedora, En su mecedora. Los niños decían que parecía de madera, ¿no? También por el color Ya bastante pálido. oscuro, ¿no? Decían que tenía un color bastante oscuro. Y se quedaba pues quieta, ¿no? Todos pues ya tenían su rutina, como comentábamos, era una hacienda, hacían sus labores todos, ¿no? Y un día se levantan y no encuentran a Nana Reja en su mecedora, ¿no? Que llevaba años ahí intacta. Y todos se vuelven locos buscándola, no la encuentran, creen que fueron los brujos, que se vuelven locos buscando a Nana Reja y la encuentran con un bebé en brazos, pero no cualquier bebé, sino Simonopio, un protagonista de la historia, lleno de abejas, ¿no? Y con un panal de abejas del otro lado, ¿no? Que ahí es donde iniciamos con el realismo mágico, ¿no? Esa magia de que, irreal, ¿no? De que como un niño va a estar rodeado de abejas sin que lo mate, ¿no? Un bebecito, ¿no? O que lo pique, y sobre todo porque decían que tenía 3 días, ¿no? Algo Ajá, que dices, era muy pequeñito. un milagro, ¿no? De haber durado en esas condiciones de recién nacido. 3 días nada más cubierto por las abejas, está canijo. Sí, y es muy bueno, y llega el niño a la casa, no lo pueden alimentar hasta que lo inician a alimentar con leche y miel, porque era un niño como una abejita más, yo así lo veía, con ese instinto de una abeja, el instinto de escuchar hasta el mínimo murmullo. Era un niño con labio leporino, ahí en la historia lo explica pues como algo diferente pues, pero tenía esa enfermedad. Como comentábamos al inicio, pues estamos hablando de una época donde no se tenía conocimiento quizá, pero cómo el niño va desarrollándose y siendo parte de la familia, ¿no? Y qué importancia tiene Simonopio dentro de esa familia, ¿no? Qué cambios hace en las hijas de los Morales, en la señora Beatriz, en Ana Reja, en los empleados, en Francisco, ¿no? ¿Qué se convierte Simonopio? Eso es como la trama de la historia. ¿Cuál es el fin de que Simonopio haya aparecido en esa familia con sus poderes mágicos o sus habilidades, Sí. ¿no? Los sensibiliza, ¿no? Los hace más sensibles, porque vemos que Simonopio, por decisión propia, pues no habla. No Decían habla. que podía emitir algunos tipos de sonidos, pero como que dijo, mejor le dejamos ahí, pero que también tenía cierta conexión con el entorno, ¿no? Decía que podía identificar a las abejas. El clima, si va a sí. llover, si va a estar seco, él lo sabía. Ajá. Entonces vemos que genera una sensibilidad bastante, bueno, desarrolla los sentidos en su máximo esplendor, podemos tal vez decirlo así, pero que también viene a cuidar, ¿no? De la familia, se convierte como en un cuidador. En un protector de cada uno de ellos y una persona que sabe escuchar. Quizá no sepa hablar porque no habla en el libro, pero escucha, ¿no? Y creo que escucha las necesidades de los demás, de la señora Beatriz, escucha que ella necesita su máquina de coser y hace todo para que tenga la máquina de coser. El señor Francisco tiene algún problema en su huerta, Simonopio está listo para él, ¿no? Las empleadas tienen algo, el Simonopio siempre está ahí, ¿no? Entonces, creo que también es la habilidad. No, Sofía Segovia, pues a mí en lo particular, ¿qué mensajes me dejó? Hace rato comentaba alguno, creo que eso también me deja, ¿no? Que a veces el silencio y solo escuchar es bueno, ¿no? Porque a veces uno quiere atacar una situación o actuar en ese instante y a veces simplemente estar en silencio y escuchar al otro, puedes apoyarlo más, ¿no? Y Simonopio es el claro ejemplo, ¿no? No hablaba, pero cómo apoyaba a la familia Morales. Y cómo se convierte pues también en parte fundamental de la familia, ¿no? Vemos que en algún momento entre las ideas de Francisco dice, él nos puede ayudar bastante, ¿no? Es decir, todo lo consideraban como un niño especial, tanto por su condición, ¿no? Que hasta Beatriz trataba de que no fuera al pueblo porque se iban a burlar de él, ya que Espiricueta le había hecho una promoción bastante interesante de que lo había besado el diablo, ¿no? Entonces recibía una protección, pero que de cierta forma o de una manera muy explícita, él trataba de procurarles esos cuidados que le dieron, ¿no? Porque también el médico le había dicho que no duraba más de 3 días con su condición, ¿no?
y sobrevivió gracias a la naturaleza. También siento que eso como de la miel, siento que Sinomopio era como una abejita más, pero refiriéndome a la sensibilidad que tenía con la naturaleza. Ellos, pues era una hacienda, había muchos árboles, había muchas cañas, igual que pues en nuestra región. Entonces es muy interesante cómo él crea esa sensibilidad a la naturaleza y está presente, ¿no? Siempre. Va más allá de esas cuestiones de la sensibilidad a la naturaleza. Como tú lo dices, el poder escuchar te convierte también en algo bastante poderoso porque a veces con el ajetreo, con los problemas, el estrés, nos olvidamos de escuchar a las personas. Algo que él desarrolló bastante bien, ¿no? Y vemos que ha sido bastante puntual también en poder ayudar a las personas, pero por sentirse partícipe, ¿no? De este entorno en el que se encuentra. Y también Simonopio fue un personaje que creo que fue madurando en el camino, no sé, en el camino de la historia no se quedó como un niño menso, que no más como un niño, ¿no? Simonopio creció, fue un adolescente, creo que al final de la historia tenía como 17, algo así, no me acuerdo exactamente, pero fue madurando y creciendo, ¿no? Ya buscaba su independencia, buscaba ser parte, pero ya soy un niño grande. Entonces creo que eso es como también muy interesante del desarrollo de los personajes que Sofía Segovia nos transmite, ¿no? Y el apoyo que recibió la familia, ¿no? A pesar de que en estos tiempos estaba estigmatizado por su problema físico, pero que sin embargo supieron acogerlo en una familia. Caro, ha llegado el momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Continuamos la charla con el libro de Sofía Segovia, El murmullo de las abejas, Caro. Entonces continuamos, vamos a nuestro corte de estación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de regreso en su programa La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde se encuentra con nosotros compartiendo un libro bastante interesante, Carolina Aguilar, de la autora Sofía Segovia, El murmullo de las abejas. Un libro, como lo hemos comentado anteriormente, bastante cargada de realismo mágico y sobre todo que nos contextualiza en una etapa bastante difícil que se vivió en nuestro país, pero que a través de las peripecias y sobre todo de la nobleza de uno de los autores, de uno de los personajes principales de la novela, supo cómo sobrellevar este momento histórico pesado para su familia y sobre todo para la región, ¿no? Porque veíamos en algunos pasajes de la novela donde interviene Beatriz, porque como tú lo dices, juega la narrativa de los personajes bastante interesante, no la hace tan lineal la novela, y la convierte no en aburrida, sino que cada personaje cuenta su forma de verlo. Así es, y le pone su perspectiva, ¿no? Y aquí era lo que decía Beatriz, a nosotros nunca nos llegó de manera directa los estragos de la revolución, aunque sí les afectó en siembras y todo, hasta la muerte de su papá, ¿no? Sí, es a mí, en una de las entrevistas que vi de Sofía Segovia, para prepararme antes de venir, le preguntaban a Sofía Segovia que por qué Beatriz no era feminista, ¿no? Y ahí mencionaba a Sofía, dijo, pues no iba a ser feminista porque estamos hablando de la época de revolución. Yo pienso que Beatriz, que es la esposa de Francisco, la madrina de Simonopio, era una persona fuerte, ¿no? Que hacía su papel como se tenía que hacer y daba lo mejor, ¿no? Y a veces solo nos toca hacer eso, ¿no? Dar como lo mejor de ti en la situación en la que te encuentres. Fíjate, hay una cuestión que tocas este tema. Tenía una participación activa en la vida social de Linares, ¿no? Creo que ella soñaba con algunos estándares superiores a la clase baja, podemos decirlo así, pero que sin embargo no perdía esta sensibilidad con el pueblo, ¿no? Porque siempre mostraba empatía con el necesitado, con el débil, y creo que un papel de, como tú lo comentas, de jugar de feminista, no le quedaría, porque creo que el feminismo se ha distorsionado en muchísimos ámbitos, sí, ¿no? Era lo que mencionaba Sofía Segovia, y ahorita que decías de que querías traer las cosas a su pueblo, ahí estaba Monterrey como en su auge, como lo entiendo, ¿no? Como ya está Monterrey muy cerca de Linares, y ella nunca se quiso ir a Monterrey, ella siempre quiso estar en Linares y vivir en Linares, ya. Y se fueron sus hijas porque las tuvieron que llevar a un convento, porque en esa época llegaban y se robaban a las muchachas, ¿no? Y Francisco, en su afán de proteger a sus hijas, las mandó a Monterrey, a un convento, pero a pesar de que sus hijas estuvieran en Monterrey, Beatriz siempre seguía con su marido en su hacienda, cuidando a los suyos, que era el campo, su familia, sus empleados. Entonces también eso, como tú decías, que era muy, muy arraigada, ¿no? Sí. Y siempre con un papel no de sumisión, siempre fue partícipe, ¿no? Como que tenía bien entendido los roles que desempeñaban cada quien dentro de su mundo. Del seno familiar, ¿no? De decir, ok, tú te encargas de la manutención del hogar, pero también nosotros en el hogar tenemos ciertas condiciones y eran muy propias, ¿no? Pero no de una sumisión de decir, como lo teníamos, ¿no? Las niñas se van a hacer los quehaceres del hogar y los niños se van a trabajar. Creo que tenía esta distinción bastante marcada, porque participaba en las decisiones del hogar. Sí, y siento que Francisco siempre la escuchaba, como que él hasta a veces decía así unos chistes, ¿no? Como que ¿qué va a decir Beatriz si llegó todo sucio, ¿no? O sea, como que tenía ese respeto, ¿no? Esa importancia a la mujer. Obviamente nos estamos ubicando en la época de la revolución, era otra situación completamente, pero con un respeto creo que se aparte, mantenía. Vámonos a ese contexto histórico. México vivía una cuestión patriarcal total, endemoniada, ¿no? Es decir, la mujer casi no tenía participación, se decía que tenía que tener sumisión al marido o al varón. Entonces aquí cambian los papeles, ¿no? Esa es una novela bastante ecuánime en la cuestión de decir, muy bien conjugado todos los elementos que quiere decir la autora sobre el mensaje, ¿no? El hacendado no necesariamente tiene que ser grosero, no tiene que ser prepotente, transforma todos estos personajes, los ennoblece, ¿no? Les da cierta nobleza, muy diferente a algunas novelas que retratan a un hacendado como el mandamás, el sangrón, todo. Entonces aquí
la novela viene a dejarte un mensaje que no importa la cuestión o la característica económica para poder cuidar de tus personas o tus allegados, porque Francisco los hace como de su familia. Sí, eso es muy importante porque a veces tenemos como etiquetas, ¿no? De que es rico, es súper malo, quiere perjudicar a los demás, ¿no? Y aquí lo vemos diferente, y entonces se me hace como muy, muy adecuado, ¿no? Sí, para cambiar. Y como un niño, ¿no? Les transforma la vida. Simonopio llega a cambiar pues todo, pero a unirlos y repito, esa sensibilidad, se enfrentan a situaciones complicadas y él siempre está, ¿no? Y cuando llega Francisco, ¿cómo lo toma Beatriz? Cuando llega Simonopio, ¿no? No, Francisco, el hijo menor, ya ves que llegó sí. bastante... Llegó bastante- el, ¿cómo se dice? El sopito, ¿no? Ajá. Así dice, ¿no? Porque de hecho llega Francisco Chico, el varón, porque es una familia, es Francisco, Beatriz, sus dos hijas, Ajá. que se van a Monterrey, y luego llega Francisco Chico, que de hecho tiene como la edad de sus sobrinos, porque ya sus hermanas tienen hijos, y llega como a moverles el mundo, y ella está asustada, pero a la vez bendecida, y pues obviamente es el hombre Sí, que era les a los hacía falta. 38, 39 años, ¿no? Ajá, y en esa época, pues era como algo impresionante. Y cómo se convierte el hermano de Simonopio, ¿no? Creo que ahí inicia otra historia, es como antes de Francisco Chico y ya después de Francisco Chico, creo que se podría dividir la historia, y cómo Simonopio cambia a ser el hermano mayor. Sí, y cómo lo protege, ¿no? Hay una conexión muy particular entre Sí, ellos, y ¿no? de hecho, Francisco no aprendía a hablar español porque hablaba como Simonopio. O Ajá. sea, ellos sí se entendían. En balbuceo se entendían perfecto. Perfecto, Caro. Ha llegado el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación. Les pedimos a nuestros escuchas que nos sigan sintonizando. Nos está compartiendo Carolina Aguilar un libro de Sofía Segovia, El murmullo de las abejas. Continuamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en su programa La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Ya estamos entrando a la recta final del programa. Esta tarde nos comparte Carolina Aguilar El murmullo de las abejas, de la autora Sofía Segovia, un libro bastante interesante que invitamos a leer, más que nada por la trama y porque nos invita, ¿no?, a leerlo desde las primeras páginas. Carolina. Sí, pues ya estamos acabando, pero esa es la invitación, ¿no? Que nos animemos también a leer escritores mexicanos, porque Sofía Segovia es mexicana, es regiomontana. Entonces, Sofía Segovia, les digo que en una de las entrevistas que decía que si nosotros no contamos las historias, ¿quién lo va a hacer, no? Nos van a robar quién es el que las cuente y cómo las cuente. Entonces, ¿qué mejor que consumir la literatura mexicana? A veces nos quedamos con la americana, con la inglesa o de otros países cuando tenemos grandes escritores, ¿no? Creo que esa es la invitación que me gustaría compartirles el día de hoy y que compartan con sus amigos los libros. Les digo que yo tengo alrededor de como unos 4 o 5 meses que hicimos un mini club de lectura con mis amigos que todos están escuchando. Hola a todos. Del club. Saludos. Hola a cada uno, espero que me estén escuchando. Para que se junten con sus amigos, ¿no? A veces nos juntamos para platicar de mensadas, de X cosa, ¿no? Entonces creo que también es importante pues juntarnos una vez al mes para compartir qué leí, qué me gustó, qué no me gustó. Y a veces uno sale de su zona de confort con ese tipo de actividades, porque yo he leído libros que la verdad yo les dije, ay no, está horrible, nunca jamás lo leería. Pero gracias al club de lectura desbloqueo eso y pues uno siempre aprende de los libros, ¿no? Sí, uno siempre aprende. Aparte puede haber libros muy buenos, libros muy muy malos, pero creo que ninguno te deja un mensaje negativo, ¿no? No, te deja algo. Yo te digo, la literatura, que es casi siempre como literatura política, sociología, cuestiones, y a veces que nos salimos de este contexto, me llama mucho la atención. No había tenido el gusto de leer a Sofía Segovia, pero que sin embargo su novela es bastante interesante y sobre todo muy fluida, bastante sencilla, nada de palabras rebuscadas, no. Y que van de la cotidianidad, ¿no? De decir, son palabras que las escuchas casi a diario. Y a pesar de que es una historia que en un contexto histórico viejo, al inicio comentábamos de lo cíclico, es actual. No sé cómo pasa eso en la vida, la historia cíclica, ¿no? Habla de una pandemia, acabamos de pasar una pandemia. Habla de reformas agrarias, estamos viviendo reformas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, yo siempre he dicho, los libros te transforman, ¿no? Te transportan a otros momentos y a veces te vuelven a la misma realidad en la que nos encontramos. Entonces esa es la invitación a que lean a Sofía Segovia, que lean autores mexicanos y que se animen a leer realismo mágico. Quizás se asusten porque el librón sí está grandote. Sí está grande, sí. Sí está grande, pero como decías, es muy fácil de leer, es muy fluido, que no asuste el tamaño. Y aparte, como tú bien lo mencionas, creo que una literatura cuando te atrapa te transporta al contexto, ¿no? Te hace imaginar, Llorar. te hace pensar, conocer los personajes e identificarte con algunos, ¿no? Y moverte a ese lugar. Yo nunca había escuchado de Linares, de Monterrey, como que uno se imagina ahorita lo que está ahorita la ciudad y así, ¿no? Y te muestra una perspectiva diferente del campo, del norte, ¿no? Una vida del norte. En una de las entrevistas que escuché de Sofía Segovia también mencionaba eso, que le decían, y muchos me decían, ¿por qué no la cuentas de Oaxaca, de acá donde hay más cultura o hay más color o hay más vida? ¿Y por qué de Monterrey? Dijo, porque yo soy de Monterrey y yo soy de acá del norte, Entonces esas historias se tienen que contar como nosotros tenemos que contar las de Autlán, ¿no? O nuestra región. Y aparte describe muy bien la geografía, los hechos territoriales, traen un pasaje bastante bien descrito cuando nos habla de cómo se ven los cerros, todo desértico, el panorama que diario observaba Nana Reja, ¿no? De decir por qué escogió ese lugar para estar ahí como un árbol en su mecedora, ¿no? Sí. Entonces sí es bastante interesante la novela. ¿Algo más que nos quieras compartir, Carolina? Ya es casi, ahora sí, para cerrar el programa. Bueno, pues agradecerles la invitación, a Elías por la conexión de estar aquí. Espero no los haya aburrido. Y invitarlos pues a que vengan a hablar de libros, lean. Saludos a todos los del Club de Lectura, que no me olviden. Y aquí ojalá que se animen a venir a platicar un rato, ¿no? Carolina, agradecerte que hayas aceptado la invitación a venir a compartirnos este libro tan interesante de Sofía Segovia.
comentarte que esta es tu casa, el día que quieras venir, Gracias. tienes las puertas abiertas, programamos cuando quieras. Invitar a tu club de lectura. Me comentaba Elías que tenían la intención de hacer una... Sí, ojalá que se animen a colectiva. venir los tres, a los que quepamos aquí, a hablar de libros. Se pueden venir todos y compartimos los micrófonos. y aquí estaremos. Dicen que el libro lo hacemos. Y bueno, llegado el momento de despedir el programa, no sin antes agradecer a la subdirección regional, a Elia Macías, en la conducción a un servidor Miguel Ángel Santana, en la producción a nuestro amigo Silvestre Canil y en la operación técnica Aldair Arechiga. Y nos seguimos escuchando en la siguiente emisión del programa La Borra del Café.